Hola, buenos días, ¿cómo estamos? Un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Erika Salinas Valadez y vamos a continuar con esta serie de pláticas desde la escuela en temas de la Agenda 2030 dentro del marco de la generación igualdad por la igualdad y por los derechos. Tengo una duda. ¿Alguno de ustedes ya tomó alguna plática conmigo del día viernes para acá? Y si me escuchan bien y me ven bien, por favor, si me lo pueden comentar en el chat o si pueden abrir su cámara o su micrófono, si son tan amables. Buenos días, sí, se escucha y se ve bien. Ok, gracias, Erika. No has tomado nada conmigo. ¿Alguna de ustedes ya escuchó alguna plática conmigo? Buenos días, no, ninguno. No. Gracias, Elene, buen día. Bueno, estamos trabajando para comentarles a ustedes lo que les voy a compartir la presentación y cualquier cosa me escriben si no pueden abrir su cámara, si son tan amables, para que podamos ahora sí que en sintonía entre todas y todos. Bueno, a ver, déjenme, pongo aquí porque luego me siento rara, les voy a ser honesta, esta parte de la digitalización de hablarle al monitor y no saber si me escuchan y no ver sus reacciones, sí es un poquito como que extraño. Entonces les pido que me tengan un poquito de paciencia si me ven así como que de repente me quedo callada porque trato de entender que ustedes me están procesando la información que estamos compartiendo. Este día vamos a hablar de lo que es la generación igualdad por los derechos de las mujeres y un futuro igualitario. La Agenda 2030 es un programa dentro de diversas plataformas que viene precisamente de la plataforma de Beijing y se viene desarrollando a través del tiempo y recayó en el 25 de septiembre de 1995, precisamente para trabajar, perdón, voy a apagar esto, para trabajar precisamente la plataforma de Beijing, cómo se fue desarrollando. La plataforma de Beijing es una plataforma por los derechos de las mujeres que se desarrolla como una medida a nivel mundial, precisamente con diferentes países donde se dan tratados internacionales para trabajar por el avance de las mujeres. Y de ahí a través de una línea del tiempo que quiero que imaginemos en toda esta charla, una línea del tiempo, se vienen trabajando a nivel internacional precisamente en esos avances para acelerar la igualdad entre mujeres y hombres, y la Agenda 2030 es un programa que se tiene para lograr ciertos objetivos en 189 países, donde Antonio Gutiérrez nos dice que los derechos humanos y la igualdad de género son los principios básicos. ¿Y por qué? Vamos a ver, ¿por qué son los principios básicos la igualdad de género en los derechos humanos para lograr esta agenda? ¿Sí? Que son los objetivos de desarrollo sostenible al año 2030. Bueno, fue el 25 de septiembre del 2015, donde la Asamblea General de la ONU adopta agenda trabajar a 189 países con este programa y México es un país parte de estos tratados. Entonces, tenemos pues prácticamente 15 años, ya nos faltan 9 años para
saber qué es lo que podemos conseguir, qué es lo que podemos, igualdad de la marina, hasta alianzas para lograr los objetivos en el chat, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir, que es ahí donde como que no sé, bueno. Porque es importante que la juventud en su mayoría, veo que todas y todos aquí somos más jóvenes, porque es importante que ustedes conozcan los objetivos de desarrollo sostenible. En el mundo hoy en día hay más de 1.800 millones de personas entre 10 y 24 años. Son la generación de jóvenes más grande en la historia. Ustedes son parte de esta grande historia. Cerca del 90% de ellos y ellas viven en regiones de desarrollo donde la población, perdón, estoy atenta, alusión al género, no por la determinación biológica. Gracias, Erika. Donde son la población más numerosa. Estas cifras irán en aumento entre 2015 y 2030. Solamente en estos años se va a acrecentar la. Cerca de 1.900 millones de jóvenes cumplirán 15 años, conectados unos con otros como nunca antes, por medio precisamente de las nuevas tecnologías o las tecnologías donde ustedes son expertas y expertos. Los jóvenes quieren contribuir y lo están haciendo ustedes, y ahorita lo vamos a ver de qué forma, a la resiliencia de sus comunidades, proponiendo soluciones innovadoras, generando progreso social e inspirando un cambio político. También son agentes de cambio, ya que movilizan avances de los objetivos de desarrollo sostenible para mejorar las vidas de la gente y la salud del planeta. Siempre y cuando se les provea con las habilidades y siempre y cuando se les provea con las habilidades y oportunidades necesarias para desarrollar su potencial, los jóvenes y las jóvenes pueden ser una fuerza de apoyo para el desarrollo y para contribuir a la paz y la seguridad. Las organizaciones dirigidas por las jóvenes y las jóvenes necesitan ser fomentadas y empoderadas a participar en la puesta en práctica de políticas públicas de manera local, regional y nacional de la Agenda 2030. ¿Algunos de ustedes participan en alguna organización civil o ha estado en alguna actividad de alguna sociedad civil o de algún movimiento que se haya realizado cerca de su casa, en su colonia, en su familia, en la escuela o donde trabajan? Gracias, Irma. ¿Alguno de ustedes ha estado que me comparta en alguna actividad? ¿No? Bueno, pues ustedes juegan un papel significativo en la implementación, monitoreo, revisión de esta agenda. Ahorita vamos a ver por qué. No, desafortunadamente. Gracias, Raúl. Así como en responsabilizar a los gobiernos. ¿Por qué? Porque hacemos visible lo que está mal o lo que no se ha realizado cuando hacemos esas protestas como sociedad civil. Con compromiso político y recursos adecuados. Los jóvenes tienen el potencial de hacer más efectiva la transformación del mundo en un lugar mejor para todos. Han escuchado que ser jóvenes y no ser revolucionario es una gran contradicción. Tenemos que estar proponiendo, tenemos que estar diciendo lo que no nos gusta. Eso es una cualidad y es parte de la etapa precisamente de ser joven en esta vida que tenemos en este ciclo. Y esa protesta de decir, no quiero esto, sí quiero esto, ¿por qué me gusta, por qué no me gusta, con quién quiero estar, por qué quiero estar? Es muy importante visibilizarla y eso es por lo que esta nueva generación o esta generación de igualdad es importante para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Pero es muy importante no nada más tener la inquietud y estar, sino que tenemos que proveerles de herramientas y oportunidades. Las oportunidades de desarrollo precisamente es lo que hacemos entre toda la sociedad y tratamos de, tratamos de darles herramientas y estrategias y en este caso estas pláticas son de esa forma, para poderles dar a ustedes alguna idea, alguna pues pequeña o muy pequeñísima, como un granito de arena, motivación en sus días a días de decir, híjoles, por aquí a lo mejor tiene razón, podemos hacer esto,
lo podemos hacer diferente. Podemos cambiar el entorno en nuestra sociedad, en nuestra casa, podemos cambiar ese entorno hostil que tenemos en nuestra área de trabajo siempre y cuando nos los propongamos y nos pongamos en acción entre todas y todos. Entonces, ustedes como jóvenes y jóvenes juegan un papel significativo en la implementación, monitoreo y revisión de la agenda. Son muy importantes y ahorita van a ver por qué. Bueno, ya lo estamos viendo y se puede realizar una efectiva transformación del mundo en un lugar mejor para todas y para todos. ¿Sí? ¿Por qué necesitamos la activación, que ustedes sean agentes de cambio y que sean revolucionarios y que sean, ahora sí que esa rebeldía de la juventud de estar, aparte de utilizar sus estrategias y sus herramientas, porque ustedes son más digitales, se mueven más en un mundo más ágil, más rápido que nosotras que llevamos un poco de tiempo, muy poco de tiempo por ustedes, no es mucho. Porque son pensadores críticos, ustedes forman parte de darle sentido a las experiencias personales y hacer preguntas sobre el mundo alrededor, identifican y desafían las estructuras de poder. Esa es la parte de decir, no quiero esto, sí lo quiero y por qué tengo que hacerlo de esa forma. Es su momento de hacerlo, ¿sí? Son agentes de cambio, son innovadores, que están generando por sus nuevas formas de conducirse, por las nuevas formas de comunicarse, cómo realizar otras cosas, están creando nuevas habilidades y eso es lo que ayuda a hacer esta parte sostenible y sustentable. ¿Sí? Son comunicadores y sobre todo son líderes, porque ustedes y todas ustedes y ustedes como hombres son líderes en donde estén, porque tienen un pensamiento propio y porque los define su propio carácter y su propia personalidad. A ver. Ok. Bueno, ahorita les voy a comentar, bueno, ahorita vamos ahora a iniciar con lo que son los derechos humanos. Por eso es importante que ustedes como jóvenes estén en la agenda implementando y estén activos. Bueno, nos comentó, aquí está. Irma, que los derechos humanos son los derechos que toda persona tiene de dignidad, de respeto, lo que hacen valiosos solo por ser una persona, no importando el color, sexo y la cultura, etcétera. Bueno, hoy vamos a ver lo que son el objetivo de analizar cómo surgen y se reconocen los derechos humanos. Va a ser no muy rápido, no les quiero pasar videos, mejor nos vamos a ir platicando y lo que me puedan contestar se los voy a agradecer. Bueno, los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos y cuáles son sus características? No me quieren funcionar esto, a ver qué pasa. Bueno, los derechos humanos vienen dentro de la historia, han sido transformadas gradualmente en normas escritas a través de la historia de la humanidad. Desde el final de la Primera Guerra Mundial se han difundido la idea de que los gobiernos no pueden salvaguardar por sí solos los derechos humanos y que se necesitan garantías internacionales, aunque el mandato de la Sociedad de las Naciones, la primera organización intergubernamental universal que fue creada después de la Primera Guerra Mundial, no mencionaba los derechos humanos. La sociedad trató de asumir la protección de los derechos humanos por medios internacionales. Si bien sus preocupaciones se limitaban principalmente al establecimiento de ciertas condiciones para la protección de las minorías de los países, no fue sino hasta que se promulgaron las primeras normas al comienzo del siglo XX que se establecían las condiciones de trabajo de los obreros de la industria, constituyendo el tema de otros acuerdos internacionales elaborados por las organizaciones internacionales, la OIT, y fundada en 1919. Bueno, si nos vamos en esa línea de tiempo de la historia de la humanidad y nos vamos a la Primera Guerra y sabemos de las situaciones que se vivían, las condiciones que se tenían tan precarias y la explotación que se tenía de los obreros que se tenía a través de la historia, pero no nada más fue en la Primera Guerra Mundial.
anteriormente con los faraones y anteriormente más atrás también se tenía una situación muy complicada en nuestros derechos humanos y prácticamente no se tenía como tal, si nos vamos de la etapa de faraones hacia atrás, no se tenía de esas guerras romanas y vikingas, no se tenía un decreto como derechos humanos, simplemente que estabas a la protección de las personas más poderosas y prácticamente seguimos estando igual, pero ahora con normas, estamos a protección de las personas más poderosas y se dan precisamente estos acuerdos dentro de la civilidad, de la sociedad civil, de toda la humanitaria, de los grandes países o de los grandes vencedores con las personas, con las sociedades vencidas, de salvaguardar precisamente los derechos de las personas, de saber cómo podemos establecer y cómo podíamos convivir o cómo podemos convivir respetando a la persona de enfrente. Entonces, desde la Convención de la Esclavitud, son etapas muy fuertes de la humanidad, donde la historia nos ha marcado y nos menciona precisamente todo lo que se ha vivido y cómo es que se ha ido progresando en los derechos humanos, en la protección y salvaguarda de los derechos humanos de las personas. ¿Sí? Los regímenes totalitarios de los años 20 y 30 perpetraron graves violaciones de los derechos humanos en sus respectivos territorios. Digo, no es nada nuevo a lo que también estamos viviendo ahorita. Y en la Segunda Guerra Mundial se violó de manera masiva el derecho a la vida y la dignidad humana y se intentó eliminar a grupos enteros de población por su raza, religión o nacionalidad. Entonces, a raíz de que las barbaries iban creciendo más, fue como poner un alto y decir, a ver, tenemos que poner límites a estas barbaries y es que se empezó a trabajar con la protección de los derechos humanos esenciales de la, se protegieron los derechos humanos, ya que el respeto de esos derechos era uno de los requisitos esenciales de la paz y el progreso del mundo. Eso es a través de cómo se lograron poner de acuerdo. Pero bueno, los principales instrumentos de los derechos humanos, a ver, no hay nadie, okay, son las Naciones Unidas, que están dentro de las Naciones Unidas, se encuentran lo siguiente. Pongámonos nuevamente en esa línea de tiempo, veámoslo como una línea recta, horizontal, perdón, y partamos de 1948 con la Carta Internacional de Derechos Fundamentales, que es la Declaración Universal de Derechos Humanos, en 1951 la Convención sobre el Estatus de Refugiados, en 1966 el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en ese mismo año Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el 65 la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, en el 79, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que eso es muy importante, no lo perdamos de vista. En el 84, la Convención sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. En el 89, la Convención sobre los derechos del niño. Si se dan cuenta, realmente tenemos muy poco tiempo con la progresividad de nuestros derechos humanos. México, a raíz precisamente del tratado, de los tratados que se firman a nivel internacional en el año, se empieza desde el 2009, pero hasta el 2011 es que se hace las reformas constitucionales a nuestra Carta Magna y es donde ya aplica lo que son los derechos humanos y los tenemos dentro de la Constitución y son progresivos. Nada puede ir en contra de nuestros derechos humanos a raíz precisamente de esa reforma que se hizo constitucional y es donde se han venido realizando varias modificaciones y reformas a todo nuestro marco jurídico y normativo en el país. Bueno, son los derechos humanos. Los derechos humanos, los seres humanos nacemos iguales en dignidad y derechos.
Estos son derechos morales inalienables e inherentes que por el mero hecho de ser mujer u hombres poseen todos los seres humanos. Estos derechos se articulan y formulan en lo que hoy en día llamamos derechos humanos y se han plasmado en derechos legales establecidos de conformidad con los procesos legislativos de las sociedades, tanto nacionales como internacionales. El fundamento de estos derechos legales es el consentimiento de los gobernados, es decir, el consentimiento de los sujetos de los derechos. ¿Qué son las normas internacionales de derechos humanos? Las normas internacionales de derechos humanos son un conjunto de compromisos acordados entre los estados con el fin de proteger y garantizar el goce de esos derechos a todas las personas, sin que importe su sexo, su etnia, el color de su piel, su creencia religiosa, su edad, su afiliación política, su nacionalidad, su clase social, su idioma o la existencia de alguna discapacidad. En otras palabras, todos estos instrumentos parten de lo que se conoce como el principio de igualdad, según el cual todos los seres humanos somos iguales y por lo tanto tenemos igual derecho a gozar de los derechos humanos. ¿Sí? Bueno, los derechos humanos son garantías jurídicas que nos protegen de todas las personas para gozar de nuestras libertades y nuestros derechos fundamentales. Un ejemplo es poder vivir sin discriminación y violencia. ¿Alguno de ustedes se ha sentido discriminado o ha discriminado a alguien? ¿Ninguno? No, no has discriminado a nadie. ¿Y no te han discriminado, Raúl? No. ¿No han discriminado o no los han discriminado? ¿A quién les gusta el fútbol? A ti, ok, Raúl. ¿Sí recuerdan que tenemos una amonestación como país a nivel internacional porque hicimos o se hace esto con una frase muy alusiva en los estadios? ¿Quién se acuerda? Así, yo me acuerdo porque también me gusta el fútbol y también lo llegué a hacer. ¿Sí se acuerdan de eso? Ustedes como jóvenes, ¿a quién le gusta el fútbol, el soccer? Ah, ok, sí, ya, el grito de exactamente. Bueno, pues ese grito, por eso les digo que si hemos discriminado, no nos han discriminado. Ese grito nos llevó a ser amonestados a nivel internacional y a ponernos en el ojo del huracán por ser el país que mayor discriminación tiene. Somos el país mayor ganador en la discriminación. Y la discriminación es la base de la violencia. Entonces, tenemos tan normalizada la violencia en nuestra cultura que, así como me lo han externado, que no se han dado cuenta, que sin querer, porque ya lo vemos tan normal, discriminamos o nos discriminan. Que porque si estás con sobrepeso, yo creo, así es, Erika. Yo creo que en algún momento lo he y pero creo que se ha normalizado. Así es. Ese es el detalle. Es que lo hemos normalizado y no nos damos cuenta de estas circunstancias y somos violentos y también somos víctimas. Entonces, creo que esa es la parte de la reflexión del conocer nuestros derechos humanos y la perspectiva de género en esto. Entonces, ahorita vamos a continuar. Entonces, lo que nos dice, algo más tenemos derecho. Tenemos derecho a buscar, garantizar una vida digna, una convivencia respetuosa y pacífica entre los países y las personas. Bueno, los derechos humanos se caracterizan en estar avalados por normas internacionales, gozan de protección jurídica, se centran en la dignidad del ser humano precisamente, son de obligado cumplimiento para los estados y los agentes estatales, no pueden ignorarse ni abolirse y son inherentes, universales, absolutos, inalienables, inviolables, imprescriptibles, indisolubles, indivisibles, irreversibles y son progresivos. Son interdependientes porque se relacionan y son universales. Bueno,
lo que un derecho reconoce y protege algo que entendemos y sentimos que nos corresponde. ¿Sí? La lucha del pueblo para tener una vida con libertad y dignidad es la que permite conquistar derechos. Cuando un derecho se conquista, queda escrito en la ley. ¿Sí? Así que el Estado, es decir, las autoridades públicas, tienen la obligación de respetar los derechos humanos, de prevenir que se violen y de garantizar acciones para que se cumplan en la realidad. Así, el común denominador de las definiciones entre dichas es la protección y respeto de los aspectos fundamentales que permitan el desarrollo integral de una persona, los cuales surgen de su naturaleza humana y como son los derechos sexuales y los derechos reproductivos formen parte de los derechos humanos, también vienen siendo parte de. Bueno, en las leyes están lo que es el trabajo, el salario, la educación, los alimentos, la salud y la salud sexual y reproductiva, perdón. Y deben de estar garantizados, y si no se garantiza, se están violando nuestros derechos humanos. Deben de ser obligados de carácter de obligatoriedad, perdón. Cuando una institución privada o persona individual discrimina o viola los derechos de otra persona, el Estado tiene la obligación de prevenir estos abusos y sancionarlos. ¿Por qué creen que nos sancionaron a nivel internacional? Y aparte, tenemos otras sanciones a nivel internacional por violaciones a mujeres que se han realizado y que han sido muy valientes en denunciar y que han dejado precedente precisamente para que no se sigan cometiendo estas violaciones de Estado a los grupos y a las mujeres. Bueno, aspecto protector, se encargan ¿por qué son importantes los derechos humanos? Porque tienen que proteger la vida para las personas, la ciudadanía la integran personas con realidades, condiciones y necesidades diversas. Protegen a las personas y las personas somos las que tenemos, somos las que realizan o las que conformamos las instituciones, tanto como la sociedad civil, como como servidoras públicas, como toda la población. Ustedes que trabajan, algunos trabajan o en su gran mayoría ahí también deben de estar protegidos sus derechos humanos porque ustedes integran esas instituciones. A nivel de educativo también ustedes integran la escuela y es ahí donde deben de estar protegidos en igualdad, deben de estar en integridad y en libertad, porque esa es la finalidad que tienen los derechos humanos, ¿sí? La de protección de la vida. Bueno, ¿dónde se encuentran plasmados nuestros derechos humanos? Es lo que les decía, que a raíz de la reforma constitucional está en el artículo 1 constitucional de nuestra Carta Magna. Me voy a ir un poquito más rápido porque necesitamos llegar a otro tema. Bueno, tenemos 30 derechos desde que todos somos iguales ante la ley, nacemos iguales, nadie será torturado, derecho a juicio justo, todos tenemos los mismos derechos, no detección arbitraria o destierra, derecho a la intimidad, derecho a la presunción de inocencia, derecho a la defensa de tribunales, derecho a la vida y nadie será esclavizado, derecho a la democracia, libertad de movimiento, libertad de reunión, derecho a la propiedad, derecho de asilo, libertad de pensamiento, conciencia, religión, derecho de la nacionalidad, libertad de expresión, derecho al matrimonio, derecho al trabajo, derecho a la seguridad social, derecho al ocio, derecho a la libertad jurídica, derecho al orden social, derecho a nivel de vida educado, derecho a la libertad, a libertades y respeto a la educación, a no ser privado de estos derechos y derecho a la cultura. Ahora sí, ¿ustedes cuáles reconocen de estos derechos? ¿Con cuáles se sienten identificados o sienten que, o los viven? ¿Ninguno? ¿Qué derechos son los que reconocen? ¿Nadie me escucha? A ver, Irma.
Bueno, es importante. Okay. El derecho a la vida, ok. Gracias, Erika. ¿Reconoces algunos? ¿Como cuáles, Ana Sofía? Casi todos, Yareli. Derecho a la educación, así es. Lo ejercemos, ¿verdad? Derecho a la salud. ¿Por qué creen que es importante? Si ya hablamos de los derechos, y si Antonio Gutiérrez nos dice que los principios básicos de la Agenda 2030 son precisamente igualdad de género, gracias, Irma, y derechos humanos son los principios básicos de la agenda, ¿por qué creen que sea importante entonces hablar de los derechos humanos de las mujeres? No les quiero pasar o no sé si ustedes quieran, ponemos este video. Déjenme ver. ¿Cuánto tiempo? Ayer tuvimos problemas con ay Dios, con la pantalla. A ver si se escucha esta vez. Ay, no. A ver, vamos a ver. No lo vamos a ver todo. ¿Sí se escucha? A ver, voy a tratar de poner otra vez. Ah, ok, sí se escuchó entonces. Vamos a ver este. Oye, perdón que te interrumpa, es que no se escucha. ¿No se escucha otra vez? A ver, otra. Qué bueno que me dice, ¿no se escuchó nada? No. Ay, ok, se los voy a pasar. Es muy importante que lo veamos. No sé qué le pasó a mi computadora, la verdad. La voy a llevar a que me la arreglen, pero vamos a seguir entonces. Les voy a pasar la liga. Es un video muy interesante y muy fuerte. Bueno, es importante hablar de los derechos humanos de las mujeres. Gracias por avisarme. Bueno, por la discriminación que hemos vivido a raíz de toda la historia de la humanidad, digo, aquí se veía desde los faraones, desde la esclavitud de la época hasta ahorita en nuestra actualidad, en ese video, el cómo sufrimos las mujeres la discriminación, la violencia y los feminicidios, cómo a raíz de religiones, de guerras, porque nos tomaban como botín de guerras a las mujeres y a los niños, si recuerdan, dentro de la historia lo que nos han contado. Y todavía, digo, el problema que se tiene ahorita en Afganistán es tremendo. No vamos lejos. Aquí yo soy del estado de Guerrero, en la montaña alta del estado también se sigue violentando por falta de oportunidades, la trata de las niñas, las venden sus familias para poder sobrevivir por falta de oportunidades. Y
en casa, esta pandemia nos retrasó el poquito avance que teníamos, nos retrasa por cuestiones de COVID, nos tienen encerradas y nos tienen encerrados en aislamiento y se genera mayor violencia. ¿Y quiénes somos las que estamos sufriendo más en casa? Pues las mujeres. Y no lo digo en una forma donde me ponga de víctima, simple y sencillamente porque nos han dejado en un aspecto privado y nos han, culturalmente nos han enseñado que nos debemos de quedar calladas y debemos de aguantar por el tema del amor romántico, de decir, bueno, todo esto es mi cruz y es por mis hijos, las mujeres aguantamos. Entonces, esta parte es lo que nos tiene en desventaja con hombres y las mujeres y en nuestro desarrollo. Y se llega desgraciadamente a los temas de feminicidio. ¿Sí? Las mujeres representamos más de la mitad de la población, el 51.4%. No obstante, hemos sido susceptibles de discriminación por razones históricas, edad, etnia, sexo, género, orientación sexual, estrato económico, entre muchos más. El Estado, a través de las instituciones, debe promover las condiciones necesarias para que todas las personas, de manera particular, las mujeres, gocemos por su posición de desventaja, acceda al goce y ejercicio pleno de sus derechos. Este video nos dejaba ver precisamente todas las desventajas que traemos ancestralmente y por qué es importante tener una agenda sostenible donde el eje principal sea precisamente la disminución de la violencia y la perspectiva de género. Verlo de esa forma, porque logramos con estas acciones se va a lograr tener y acelerar disminuciones de brechas de desigualdad. Desgraciadamente, desde hace 2 años, bueno, ya van a ser 2 años, que tenemos el problema del COVID y estadísticamente nos dicen que nos hemos atrasado más de 30 años. Dimos un salto cuántico las mujeres, pero hacia atrás. Lo que ya se llevaba ganado, con esta pandemia se retrocedió porque empezamos a vivir nuevamente muchas violencias. Muchas violencias, falta de oportunidades, pero las faltas de oportunidades ahorita son en general porque el sistema económico está cambiando, las condiciones están cambiando, el contexto es otro. Entonces, aquí tenemos que reforzarnos y trabajar más rápido, acelerar, y tenemos que poner todos y todas nuestro granito de arena para hacerlo. ¿Sí? Bueno, las mujeres somos las que muchas veces no conocemos o no vivimos nuestros derechos plenos de ciudadanía y nuestros derechos humanos porque normalizamos ciertas condiciones de violencia, más que nada de discriminación, de violencia, de sometimiento a lo que nos han enseñado. ¿Sí? Bueno, no nos vamos a ir con la CEDAW ahorita. La discriminación, que es donde viene precisamente señalado, la CEDAW, nuestra Carta Magna de las Mujeres, es donde están asentados todos nuestros derechos y es un tratado internacional que es obligatorio hacia nuestro Estado hasta lo local. ¿Sí? Se han visto a las chicas en las escuelas que hablan de los acosadores, se han visto las marchas de los movimientos que hacemos, porque yo también soy feminista, y es eso precisamente lo que obligamos al Estado a cumplir, que garantice nuestros derechos humanos y que lo tengamos. Y seguimos teniendo, sin embargo, a pesar de todo eso y que lo visibilizamos, hay leyes y políticas que discriminan por los estereotipos por motivos de género, que es precisamente cómo ha sido nuestro constructo social. Tenemos normas y prácticas salariales donde todavía el hombre gana más que la mujer por hacer lo mismo, o hay mujeres que hacen más y ganan menos. ¿Alguien conoce algún ejemplo de eso en cuestiones de una brecha salarial donde hay donde el mismo trabajo, pero gana más una mujer, gana más un hombre por ser hombre que una mujer? ¿Alguien conoce ese tema? ¿O con algún familiar, algún amigo, alguien, alguna amiga, o le han dicho de la amiga del amigo que gana más? ¿Nadie?
No. No lo conocen, ok. Bueno, la discriminación que ya lo habíamos visto, bueno, la discriminación se fundamenta en la estigmatización de ciertas características o atributos sociales, dando paso a conductas que lesionan e inhabilitan a las personas para ejercer un derecho a disfrutar de alguna oportunidad. ¿Han escuchado algunas de estas expresiones? Es solo una india que vende chicles, o les decimos las Marías, ¿no? O se les dice así, las Marías, las indias. Como esa Prieta Chaparra va a ser nuestra jefa. Esos son los narcos que viven en el Estado de México. Los indígenas son pobres y sucios. Las criadas de planta no tienen derechos, solo obligaciones. Es un retrasado mental. No quiero que te juntes con ese niño amanerado. No le darán el nuevo puesto porque es un sidoso. ¿Alguien ha escuchado esas frases? Aparte de la que hicimos. Ok, gracias, Irma. Ahora, las hemos escuchado, pero también nosotros las hemos dicho en algún momento de nuestra vida. Cuando íbamos en la secundaria, en la primaria, no sé. Son las etapas más crueles porque son las que decimos la verdad. Después como que aprendemos a no decir las cosas tan hirientemente, ¿no? Pero la primaria, la secundaria, la prepa. ¿Alguien? ¿No? Bueno, pues estas frases o estas reacciones son parte de nuestra cultura porque así nos han educado. Entonces, estas expresiones que se manejan reflejan la persistencia de estereotipos que estigmatizan la apariencia o el comportamiento individual o social de las personas. Sin embargo, es importante tener claro que la discriminación no siempre se expresa de manera tan explícita y tampoco quiere decir que ésta solo opere contra algunos grupos de personas. Hay muchas formas sutiles de discriminar y esas son las más violentas, las sutiles, las que no se dicen, las que no se hablan tan fácilmente, pero sí las que con una mirada, la que con un apretón de manos, un apretón del cuerpo, las que a veces nada más con que te volteen a ver, o sea, esas son las formas sutiles de discriminar, de hacer menos a alguien, y lo hemos hecho. Yo creo que sí, todos en algún momento de nuestra vida, todas y todos lo hemos realizado, de que llega alguien, entra alguien al salón o a algún lugar donde estamos, algún recinto, y la volteamos a ver o volteamos a ver a la persona y con la mirada la recorremos y la estamos discriminando, ¿no? La estamos haciendo menos. Por ello, esta parte de reconocer nuestros derechos humanos, la no discriminación se considera un derecho universal y una condición indispensable para hacer de la igualdad una realidad cotidiana. El darnos cuenta primero de que hemos discriminado, nos han discriminado, hace que se nos abra el panorama de todo este trabajo y podamos decir, si quiero seguir haciéndolo o me deconstruyo y me vuelvo a construir en base al respeto a los derechos humanos propios y de las personas que están enfrente de mí. Ya sea que se trate de una discriminación directa o indirecta, lo relevante es que ambas formas se traducen en la limitación de los derechos y libertades fundamentales de las personas, tales como disfrutar de acceso a bienes y servicios públicos como la educación, la salud, la vivienda o el entretenimiento, la cultura, como elegir pareja, conformar familias, acceder a empleos o servicios de seguridad social dignos, tranquilidad, seguridad, paz y todo lo que ayuda a que las personas vivan mejor. Y la discriminación también nos afecta como sociedad porque al permitir este tipo de expresiones y prácticas alimentamos prejuicios. Ante los ojos del mundo figuramos como un país que impide el desarrollo de la justicia y la democracia. Lo que hablábamos de lo que se hizo del partido de fútbol, desgraciadamente México ya tiene ese estigma a nivel nacional, pero también tiene la observancia de que se cumplan los derechos. ¿Sí? Violentamos los derechos humanos, reducimos la congruencia que debe prevalecer entre una sociedad democrática y un Estado de Derecho. La discriminación directa, trato distinto en base explícita en las diferencias de sexo y género, por ser diferente en base a su sexo o su género, que es
su forma de pensar y su identidad. Y la discriminación indirecta son criterios formalmente neutrales en cuanto al género, pero que en la práctica afectan negativamente y de manera desproporcionada a las mujeres. Y eso se nos da más hacia las mujeres, nos discriminan. Por ejemplo, una discriminación directa son cuando una situación igual o similar para varias personas dejan de acceder a un derecho a causa de una condición particular. Por ejemplo, salarios diferentes, que eran lo que hablábamos, despidos por embarazo, diferentes tipos de contrato, cuando se oferta un tipo de trabajo y se excluye de manera directa a las mujeres. Resultado, la discriminación directa está prohibida por la ley. Entonces, si ustedes están pasando por esto o en una de esas circunstancias, ustedes lo pueden denunciar porque está prohibido y están violentando sus derechos humanos. Y una discriminación indirecta es el esquema de jubilaciones, por ejemplo, permite la participación de las mujeres y los hombres, sin embargo, deben de ser trabajadoras o trabajadores de tiempo completo. La realidad, las mujeres no tienen más posibilidades de trabajar en empleos de tiempo parcial debido a que cargan de manera desproporcionada con las responsabilidades del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados y los estereotipos imperantes en el ámbito laboral, entre otros factores. El resultado son que las mujeres que trabajan en tiempo parcial se ven excluidas del esquema de jubilación y tienen más posibilidades de enfrentar problemas económicos durante la misma. Los datos. La ONU reconoce que México, desde la adopción de la Declaración y Plataforma de Acción Beijing hace 25 años, ha habido logros en el avance hacia la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, pero ni este ni ningún otro país puede presumir de haberla alcanzado. Nos falta mucho trabajar. El feminicidio es la manifestación más extrema de la violencia que viven las mujeres y las niñas. En América Latina y el Caribe se ubican 14 de los 25 países con mayor incidencia de feminicidios en el mundo. En México, 3.825 mujeres fueron víctimas de homicidio en 2019, lo que significa que 10 mujeres son asesinadas día a día. Bueno, aquí están nuestros marcos legales, vamos un poquito más recio porque vamos a hablar de participación. Ok. Es la construcción de género que me interesa que conozcamos un poco. Bueno, sexo-género. Bueno, vamos a hablar ahorita de cómo nos hemos construido socialmente y por qué pensamos de esta forma y por qué las mujeres somos mayormente discriminadas precisamente por nuestra cultura, por cómo hemos sido educados. El sexo se refiere a las características anatómicas y fisiológicas que identifican a una persona como mujer o como hombre, y estas pueden ser clasificadas como biológicos, anatómicos, fisiológicos, genéticos, cromosómico, gonadal, hormonal y genital. Entonces, así pues, parece obvio que el sexo es una categoría biológica que permite clasificar a los seres humanos en dos grandes grupos respecto a sus genitales y a su papel en función reproductora. La única diferencia que tenemos entre hombre y mujer es nuestro sexo, lo que son la función que hace la mujer y la que hace el hombre. Y bueno, hablaremos de la categoría sexo-género porque es una categoría de análisis que ha sido introducida a las ciencias sociales en los últimos años y que nos permite cuestionar nuestros valores y creencias en las relaciones entre los sexos. Utilizar la categoría de género como análisis nos permite comprender las relaciones de subordinación y dominación que existen entre mujeres y hombres. La desigual distribución de poder entre los sexos influye en la manera en que mujeres y hombres pueden desarrollar sus capacidades personales, profesionales y sociales. En ese caso, definimos que el género es un conjunto de ideas, creencias y atributos sociales construidas en cada cultura y movimiento histórico, tomando como base la diferencia sexual. A partir de ellos se elaboran los conceptos de masculino y feminidad que determinan el comportamiento, funciones, oportunidades, valoración, relación entre mujeres y hombres. Es cómo se supone que debemos de ser, actuar, vestir, sentir, cumplir, cortejar, pensar, según nuestro sexo. Ok, no tengo ninguna pregunta. Bueno, las características del sexo son los valores, normas y tradiciones que determinan socialmente las actividades, conductas y formas de relacionarnos en lo cotidiano.
y están relacionados con lo que cada sociedad considera como correcto y aceptable para el comportamiento de mujeres y hombres. O sea, no es lo mismo ser mujer aquí en México que ser mujer en China, que ser mujer en Afganistán o que ser mujer en Europa. Y en Europa de Este, y en Europa o en Alemania, ¿no? O en Suiza, por ejemplo. Son condiciones muy diferentes, o en Estados Unidos. Y pueden cambiar y permanecer sin modificaciones dependiendo de la época, del lugar, de la cultura y de la sociedad. Y no están relacionadas con la apariencia física de las personas, sino con su comportamiento, sus actitudes y sus habilidades. Es cómo hemos heredado, cómo debemos de comportarnos, cómo nos han educado culturalmente y en las escuelas y socialmente, el cómo debe de ser una mujer y cómo debe de ser un hombre y qué puede ser. Bueno, el sexo se refiere a las diferencias y características biológicas, anatómicas, fisiológicas y cromosómicas de los seres humanos que los definen como hombres o mujeres. Y el género se refiere al conjunto de ideas, creencias y atribuciones sociales construidas en cada cultura y momento histórico, tomando como base la diferencia sexual. A partir de ellos se elaboran los conceptos de masculinidad y feminidad, que determinan el comportamiento de las funciones, oportunidades, valoración y las relaciones entre mujeres y hombres. ¿Sí? Bueno, y los roles son lo que realizo, cómo describo y hasta cómo defino mi ser persona, ¿no? El rol se entiende por las prescripciones, normas y expectativas de comportamiento de lo femenino y de lo masculino, lo que debe de hacer una mujer, cuál es el rol que le corresponde a una mujer y cuál es el rol que le corresponde a un hombre. Desde pequeños induce a los niños y a las niñas a juntarse a situaciones socialmente estructuradas, que les dictan desde la forma de vestir hasta la aplicación social del comportamiento sexual y afectivo. También existen diferencias de rol respecto a la etnia y edad, otras referidas a la división sexual de trabajo y a las formas de expresar sentimientos o construir relaciones. Así nos dicen desde niños y desde pequeños, y pequeñas, que los niños no deben llorar. ¿Sí? Que las niñas no deben de demostrar sus sentimientos si le interesa a alguien que debe de aguantar. Y los niños, si le interesa una niña o otra persona o otro niño, los deben de tratar mal, ¿sí? Porque deben de ser indiferentes, deben de golpear, deben de no ser muy gentil con los niños o con las niñas, que les caen bien. Son muy agresivos o así nos educan porque no debemos de demostrar nuestros sentimientos. Bueno, estos roles de género llevan a modelos de conducta diferentes para hombres y mujeres. A través del género se prescriben cómo deben comportarse las mujeres y los hombres en la sociedad. Los estereotipos. Bueno, los estereotipos es una idea que se fija y perpetúa con respecto a las características que presuponemos propias de uno u otro sexo. Algunos de estos son que las mujeres son para la casa, los hombres para el trabajo y la protección, los hombres son insensibles, las mujeres muy sensibles, las mujeres son pasivas y cariñosas, los hombres son fuertes y rudos y sobre todo las mujeres debemos de estar adentro de la casa cuidando a la familia, haciendo la comida, lavando trastes, teniendo la casa en orden y los hombres deben de salir a proveer y deben de traer el trabajo y pueden salir a disfrutar de la vida y las mujeres debemos de quedarnos y guardarnos. ¿Sí? Entonces, todos nuestros estereotipos son ideas preconcebidas, los estereotipos de género son ideas preconcebidas simples que están muy arraigadas y determinan las conductas, comportamientos y actitudes que deben de tener las personas en función del grupo de pertenencia. Y nuestra identidad de género, que es la construcción de la identidad, es la que se construye socialmente mediante un proceso histórico en el cual se adquiere la identidad personal y social. Se crea mediante la relación con el entorno personal, se afirma en la singularidad y en la diferencia. La identidad de un individuo incluye género, raza, grupo, etnia, clase, cultura, lengua, edad, sexo y en otras referencias. Todas se combinan para definir a un ser único, pero también compartimos algunas de ellas como miembros de una comunidad. Tradicionalmente se ha considerado que la identidad femenina o masculina estaba determinada biológicamente. Eran las características biológicas las que determinaban, pero no. Es la identidad de género, es el modo que ser un hombre, una mujer o un hombre está prescrita socialmente y condiciona la vida de las personas desde su nacimiento. Las identidades de género se definen al oponer a lo femenino a lo masculino,
masculino, siendo considerado siempre lo femenino como dependiente subordinado a lo masculino. Va inherente que la mujer debe de depender del hombre dentro de la identidad. Y la construcción de la identidad de género se inicia desde el mismo momento del nacimiento, incluso podríamos decir desde antes de nacer, desde que dicen que es mujer o es hombre. Bueno, hasta aquí yo creo que ya no voy a poder avanzar, que es lo que la identidad masculina y los espacios públicos. Creo que yo me quiero cerrar para que nos llevemos esta reflexión en cómo influimos nosotras y nosotros en la construcción del género, en nuestra familia, en nuestro trabajo, pero sí me gustaría que me dijeran algo, si antes de irse tenemos 2 minutos, que me escribieran algo en el chat, precisamente cómo logramos influir en esta construcción, qué es lo que hacemos para que si tenemos hermanos, hijos, esposa, esposo, amigos, o con nuestras compañeras y compañeros de trabajo, que me digan cómo vemos precisamente dentro de esta construcción a las mujeres y a los hombres. ¿Qué hacemos en nuestro cotidiano? ¿Los leo? No me dejen sola. Prácticamente ya acabamos, pero sí. ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Cómo educamos a nuestros hijos, a nuestros hermanos, con nuestra pareja, con nuestro novio, novia? Bueno, yo quiero decir algo respecto a mi familia. ¿Sí? Siento que es un trabajo largo en lo personal, por ejemplo, con mi papá. A veces hay una cierta discriminación hacia mi hermana o yo, que somos mujeres. Hay como más preferencia hacia el hombre o como de poder hacer ciertas cosas, pero siento que a los chiquitos, por ejemplo, mis hermanos, nosotras podemos irles inculcando como el que está mal, ¿no? Lo que dice mi papá, que realmente, bueno, tratar de inculcarles la igualdad. Y con ellos es más fácil porque están chiquitos, van absorbiendo todo. Sin embargo, con mi papá yo creo que ya es un poco más difícil tratar de que cambie pues, de ideas. Sí, nuestra cultura. Pero sí nos podemos deconstruir. Todo es un proceso que así como lo aprendimos, así lo podemos deconstruir. Se nos acabó el tiempo, es 1 hora. Espero volverlos a ver en otro momento. Mañana vamos a continuar también con estos temas y me dio mucho gusto saludarles. Bonito día. Muchas gracias. A ustedes, Elena, buen día. Gracias. Gracias por estar aquí.